Bienvenidos a Es Real, este programa donde aprendemos a tener un encuentro con Dios sencillo, cercano. Desde la semana pasada estamos abordando el tema de la depresión y el malestar existencial. Yo recuerdo que el primer regalo que el Señor me regaló cuando lo conocí, cuando abrí mi corazón y tuve un encuentro con Él, fue quitar ese desasosiego de mi corazón, quitar esa sensación de angustia por no saber quién era, para qué servía, por qué había nacido, el propósito de la vida. Yo sé que todos en algún momento nos hemos hecho este tipo de preguntas y esas preguntas, cuando no obtienen respuesta o incluso podemos ser personas meditativas o que simplemente queremos trascender, puede generar cierto malestar existencial. Yo te saludo, Pablo, como siempre tú que nos acompañas, llevas más de 20 años evangelizando, tú tuviste incluso un encuentro con el Señor por cuenta de un malestar existencial muy profundo, tengo entendido. Yo quiero que me cuentes hoy qué es el malestar existencial y cuáles son los síntomas. Ok, bien, el malestar existencial es en esencia un conflicto de identidad. ¿Qué es la identidad? Es cómo me percibo frente al entorno, frente al medio, frente a la vida, frente a la familia, frente a las situaciones de la vida. Entonces, depende mucho la definición que tenga de quién soy y el conocimiento, autoconocimiento que tenga sobre mi propia esencia, sobre mi devenir, sobre mi propósito, mi futuro, lo que va a generar una emoción en mí. Me explico, si tú tienes claro quién eres, vas a tener claro hacia dónde vas. Mas si tú no tienes claro en tu corazón quién eres tú, ese desconcierto de no saber a dónde vas va a generar un malestar. Y ese malestar es el que se conoce como el malestar existencial, porque tiene que ver con quién eres tú y qué representas como persona. Y esto lo podemos identificar directamente desde lo más remoto en la antigüedad del ser humano. Este conflicto con quiénes somos nosotros en medio de esta tierra, en medio del universo, produce en algunos esa sensación. De hecho, el primer tratado serio de malestar existencial no lo vamos a ver en los filósofos existencialistas como Sartre, como Camus, como Simone de Beauvoir, como diferentes expositores humanistas del existencialismo moderno, sino que ya lo rastreamos en el Antiguo Testamento, precisamente en el libro del Eclesiastés, atribuido al rey Salomón. Sí, Salomón, aquel que pidió sabiduría a Dios, y recibiendo esta sabiduría, lo primero que trata Dios en el corazón del Salomón es quién era él respecto al entorno, respecto al mundo. Y sale una frase maravillosa que de hecho para mí es uno de los libros más preciosos de toda la escritura, el Eclesiastés. Tiene un nombre algo extraño, pero también se puede traducir como el Coelet o el predicador, el que predica, el que anuncia. Y este dice lo siguiente: vanidad de vanidades o ilusión de ilusiones, todo es ilusión o todo es vanidad. Todo es querer atrapar el viento. Fui rey en Jerusalén y tuve muchas cosas. Tuve oro, tuve riquezas, tuve mucha tierra. Pero he descubierto que todo en este mundo es fatiga de espíritu, es vanidad, es ilusión. Es como intentar atrapar el viento. Y allí Salomón con estas palabras nos está reflejando un malestar de esa relación que él tenía con el entorno que vivía, que pese a tenerlo todo y en la posición de rey, sentía que había un vacío en su corazón. Este malestar es una herida que traemos los seres humanos por la separación con Dios. Y es precisamente la separación con Dios que traemos desde Edén, esa herida espiritual, la que nos produce
esa sensación de que estamos incompletos, de que algo hace falta. Y Manuela, tú decías ahora el deseo de trascendencia. Precisamente el deseo de trascendencia surge a partir de qué estás trascendiendo. ¿Por qué trascender? Trascender significa pasar de un lugar a otro, traspasar un estado. ¿Y qué estado es el que estamos traspasando en la fe o con la venida de Cristo? Estamos traspasando el de criaturas que estamos desprovistos de Dios y trascendemos a un encuentro y a una unión con nuestro Creador, una unión con Dios. Y es precisamente Jesucristo quien viene a ser el mediador para que nosotros podamos reencontrarnos y verdaderamente trascender. Esto es obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. El malestar existencial es un combustible que podemos, si tenemos a Jesús en el corazón, para motivarnos, para llevarnos a un encuentro con Él genuino y sincero. O sea que puede ser una especie de anzuelo que nos pesca también para el reino de Dios. Así fue en tu caso. Cuéntanos, por ejemplo, tú estuviste por varias religiones. Cuéntanos cómo experimentabas tú esa búsqueda en medio de tu malestar existencial. Mira, todas las religiones nacen a partir de este vacío, de esta herida del corazón del hombre. El origen del sufrimiento humano, según diferentes meridianos o perspectivas espirituales, por ejemplo, desde el hinduismo. En el hinduismo, en los libros védicos, vemos cómo para ellos el sufrimiento o el malestar existencial humano surge a partir de un velo de ilusión que en sánscrito se llama el maya o el maya. Y ese maya, dicen ellos, que no nos permite trascender y unirnos a la fuerza brahmánica o el dios Brahman, a la esencia, a la verdadera naturaleza. Por lo tanto, a través de la meditación y de otras prácticas, entonces el practicante del hinduismo va deshaciéndose del velo y la ilusión. En el budismo también, con la práctica de las 4 verdades nobles. Y en muchas religiones están intentando superar ese sufrimiento con muchas técnicas y de muchas formas. Yo intenté, a través de la meditación del budismo, a través del chamanismo, practicando meditación yógica, haciendo diferentes prácticas espirituales para intentar encontrar esa trascendencia. Tomar yagé, prácticas a través de psicotrópicos. Con yagé varias veces. ¿Pero cuántos años estuviste en esa búsqueda espiritual? Fueron aproximadamente unos 13, 14 años de búsqueda incesante por intentar encontrar esa respuesta. Y solamente cuando tengo una experiencia con Jesús orando en un parque, que tengo ese encuentro con el Espíritu Santo, es allí donde Él me muestra que el vacío que yo experimento, el vacío que yace en la humanidad, ese vacío Él lo ha puesto en el corazón para que el hombre lo busque. Es como si fuera un imán, como si Dios fuera de alguna manera una polaridad, está representando una polaridad y nosotros somos otra polaridad y constantemente nos estamos atrayendo. Pero ahí se produce una paradoja. Y la paradoja es que muchas veces en el mundo, en la educación, en la formación que nosotros tenemos, no nos dicen cómo encontrar una satisfacción a ese vacío que experimentamos. Y en medio de la búsqueda por satisfacerla, pues nuestra alma, nuestro espíritu se va perdiendo en una cantidad de caminos y de vericuetos que muchas veces nos la hacen pasar verdaderamente mal. Que incluso, Sarola, que te quería decir, porque me llama mucho la atención que si bien todos tenemos ese malestar existencial, tú puedes decir, no, pero yo pues, mi vida no, yo vivo bien, yo vivo muy chévere. Y yo he analizado que se presentan unos distractores, esos distractores que tratan de evadir ese malestar existencial. Por ejemplo, el trabajo. El alcohol. Exacto. Incluso pueden ser vicios o incluso cosas buenas, Pablo. Por ejemplo, el trabajo, la misma familia, gente que su realización es la familia. Ok, el día que se te muera la familia, ¿por qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Hasta dónde llegó tu vida? Entonces yo siempre he pensado eso, listo, yo hago mi proyecto de vida en función de mi familia, pero hey, la familia también te va a faltar, porque somos perecederos. Entonces, ¿hasta qué punto
llega tu bienestar, cuando en realidad en este mundo todo pasa, y esa es la conclusión de Eclesiastés. De Salomón, claro. Todo pasa, Así en realidad es. todo pasa. Mira, en el segundo, vamos a ir a un corte, y en el segundo bloque vamos a continuar con el testimonio de Daisy, que hace una semana lo estábamos viendo. Recapitúlalo en nuestra página, el canal Televid, ahí en los programas de Es Real, para que veas la primera parte. Una mujer que sufría de depresión y el Señor le quitó ese malestar existencial con una sanidad preciosa. Ya nos vemos.